Antes de entrar en esto, hermanos, déjenme decirles que muchas veces nosotros tenemos un problema. Vamos a la Biblia y no es malo, pero tenemos que tener cuidado. Vamos a la Biblia con la idea de que ¿qué me dice la Biblia para que yo haga? Vamos a la Biblia, aquí habla del adulterio. ¿Qué tengo yo que hacer para evitar el adulterio? Aquí habla de la mentira. ¿Qué tengo yo que hacer para la mentira? Y vamos a la Biblia de esa manera, pero hay una gran práctica, un gran llamado que hace toda la Escritura, que creo que es el mandamiento principal, y es que nos gloriemos en Cristo Jesús. Que nuestra satisfacción esté en Cristo Jesús. Que nuestra gloria esté en Cristo Jesús. Y de hecho, hermanos, cuando nuestro enfoque y nuestro propósito principal es la gloria del Cordero, las demás cosas en cuanto a la obediencia se resuelven. Con esto en mente, hermanos, vamos a entrar al sermón. Déjenme dar un pequeño repaso del anterior. En el sermón anterior nosotros vimos que los recipientes de la gracia de Dios son aquellos, primero, que son parte de la iglesia verdadera. Ellos han sido llamados por Dios, han sido regenerados por Dios, han creído en el Evangelio y forman parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Ellos han sido bautizados por el Espíritu Santo dentro de la iglesia. Aquí no estamos hablando de que son miembros de la iglesia en un papel, sino que sus corazones han sido añadidos al árbol de la iglesia. Ellos aman la iglesia. Ellos ven la iglesia como su familia principal. Ellos aman a los creyentes. Ellos aman servir en la iglesia. En vez de retraerse, ellos piden, ¿qué más puedo hacer? Lo segundo que vimos es que ellos son sellados por el Espíritu Santo. En ellos el fruto del Espíritu es evidente. No perfecto, pero es evidente que está creciendo en ellos. En ellos hay amor de verdad, hay gozo de verdad, hay paz de verdad, hay paciencia de verdad, hay bondad, hay benignidad, hay fe, hay mansedumbre y hay templanza. El Espíritu vive en ellos y el Espíritu se manifiesta a través de ellos. Ser miembros de una iglesia en una lista cualquiera lo puede hacer. Himeneo y Alejandro son dos que pertenecían a la iglesia, pero Pablo tuvo que sacarlos. La evidencia del fruto del Espíritu no estaba en ellos. La tercera cosa que vimos es que ellos vencen al mundo. Ellos vencen al mundo. Las relaciones que ellos tienen no son mundanas. La manera en la que hacen las cosas no son las maneras en las que el mundo las hace. Ellos son atacados por el mundo por la fe que tienen. La resistencia en el trabajo, entre los amigos, es evidente. Pero ellos vencen. Ellos vencen el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne. Ellos, hermanos, óigame bien lo que estoy diciendo, lo que la Escritura dice, ellos vencen. Por último, hermanos, ellos están inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dios los escogió y por eso las 3 primeras marcas están en ellos, porque Dios es el Dios de ellos.
En el mensaje de hoy veremos, como dijimos al principio, el concepto del cordero. Y claro, no vamos a poder examinarlo todo, pero vamos a tratar de dar un vistazo al concepto del cordero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y luego específicamente en el libro de Apocalipsis. Vamos a orar y pedir que Él nos guíe. Guíanos, Padre. De nuevo pedimos, enfoca nuestras almas en aquel que es digno de toda gloria. Lo pedimos en Cristo. Amén. El Cordero en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Un tema central del Antiguo Testamento es el asunto de los sacrificios. Siempre vemos sacrificios en el Antiguo Testamento. De hecho, la primera interacción de Dios con Adán y Eva después que pecan es un sacrificio. Génesis 3:21 dice: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto es después que Él los maldice, después que Él los confronta con su pecado. Él entonces los viste con túnicas de pieles. Ellos se trataron de cubrir con hojas de higuera. Y Él dice, no, eso no es suficiente. La sangre del cordero debe cubrirlos. Yo voy a mandar a alguien que va a vestirlos de lino fino, con ropas resplandecientes por su justicia. Y déjenme darles ahora un pequeño avance de lo que eso es. Y Dios mismo toma a un par de animales, los mata y los cubre a ellos. La muerte que correspondía a Adán y a Eva cae, que venía bajo el justo juicio de Dios. Dios les dijo, si ustedes comen van a morir. Pero la muerte que les correspondía a ellos le cae a un animal. Un animal es sacrificado para cubrirlos. Más adelante, Caín y Abel deben traer sus ofrendas para adorar a Dios. A Caín dice, yo quiero darle a Dios lo que me dé la gana. Abel dice, yo quiero darle a Dios lo que él pide. Y Dios pide un sacrificio. La única manera en la que Abel podía sostenerse, pararse ante Dios y adorar a Dios, era por ser cubiertos por un sacrificio. Caín rechazó esa verdad. Y ahí falló Caín. Por eso la ofrenda de Caín fue rechazada y la ofrenda de Abel fue aceptada. No es porque Abel tenía un buen corazón, no es porque Abel era mejor que Caín, no. Era porque Abel decidió, vio su pecado y dijo, yo voy a darle a Dios lo que Él pide. Yo voy a ser cubierto por Dios como Él manda. El tema del cordero es central en el Éxodo. Al salir de Egipto, vemos las 10 plagas. Y la última plaga es muerte a los primogénitos. Y Dios le dice a Faraón por medio de Moisés que va a venir otra plaga más. Si tú no dejas salir al pueblo, va a venir una plaga más. Y yo voy a mandar muerte a todos los primogénitos. Esa noche que llamamos la noche de la Pascua, Dios ordena que ellos debían sacrificar un cordero, especialmente un cordero. Dice Éxodo capítulo 12, versículos 3 al 5 lo siguiente. Le dijo Dios a Moisés, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
Y nosotros sabemos que esa noche, el día 10 ellos tomaron, el cordero lo eligieron y el día 14 lo sacrificaron. Ese día pusieron la sangre en los dinteles de la puerta y el ángel de Jehová vino y mató a todos los primogénitos de las casas donde no había sangre. Pero era un cordero. Debía tener ahora ciertas características, sin defecto. Lo interesante, hermanos, aquí, hay muchas cosas interesantes, pero una de ellas es que el cordero debía ser suficiente para saciar el hambre de todos. Primera vez que yo presto atención a eso. Dice, conforme al comer de cada hombre. Ellos iban a calcular cuánto tú comes, 2 libras de cordero, y tú 4 libras, y tú 5 libras. Yo me como el cordero entero. ¿Cómo íbamos a hacerlo? Se calculó de tal manera que todo fuera comido, uno, y segundo, que todos fueran satisfechos. Oh, hermano amado, esto es una gran figura, es una gran sombra de Cristo. Él nos invita a comer de Él y nos dice que coman hasta que estén satisfechos. Y ese es parte de la figura aquí. Pero el Antiguo Testamento anuncia que Dios ha provisto para el pecado de los hombres. Ellos podían ver estas cosas y sacrificar los diferentes animales con todo el conocimiento necesario acerca de las promesas de Dios en cuanto al Mesías. Cuando ellos sacrificaban algo, ellos sabían que Dios estaba anunciando en esos sacrificios el Cordero de Dios. Que era necesario una muerte sustitucionaria. Que alguien debía tomar el lugar nuestro por los pecados nuestros. Un ejemplo de ello es el mismo Abraham. En el capítulo 22 de Génesis se nos cuenta que Abraham fue a sacrificar al monte Moria y allí llevó a Isaac. Y Dios le ordenó, sacrifica a tu hijo. Y Abraham puso a Isaac en el altar. Pero lo interesante es esto. Ellos están listos para subir al monte a sacrificar. Isaac, el hijo, le hace una pregunta al padre en Génesis 22:7. Entonces, dice el texto, habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. ¿No sería eso bien bonito si hoy fuéramos así? Que el hijo te dice, Padre mío, y tú le dices, heme aquí mi hijo. Madre mía, dime mi querido hijo. Padre mío, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Noten, hermanos, esto. He aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ese texto nos indica que el cordero era necesario, pero que también era necesario que fuese quemado. El holocausto debía arder, lo cual es otra figura de Cristo puesto bajo la ira de Dios. Cristo sufrió la ira del infierno por ti. Cristo sufrió el fuego de la ira de Dios por ti y por mí. Y la figura del Cordero es vista en el progreso del pueblo de Israel, desde la esclavitud en el pueblo de Egipto hasta la muerte de Cristo. De hecho, se acuerdan que Cristo fue al templo y ahí estaban vendiendo los corderos para los sacrificios.
Esta figura del Cordero es vista en todo el Antiguo Testamento, hasta Cristo. Isaías, uno de los profetas prominentes en el Nuevo Testamento, describe al Mesías, describe a aquel que iba a perdonar nuestros pecados, describe al siervo fiel de Dios de esta manera en Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como un cordero, Jesús sería llevado a ser trasquilado, a ser condenado, a ser hecho pedazos, humanamente hablando. Y encima de eso, ser quemado por la ira de Dios en favor nuestro. Amado hermano, cuando nosotros empezamos a ver esa figura, inmediatamente nuestros corazones, si tenemos corazón de carne, tienen que decir, espérate un momento, ¿cómo estoy viviendo yo? ¿Qué vida estoy viviendo yo? En realidad estoy yo viendo a este Cordero que se dio por mí. O estoy tomando yo mi vida, sí, yo soy cristiano, ya lo sé, no me moleste mucho con eso, pero ya lo sé, déjeme vivir mi vida tranquilo. No se meta conmigo, no se meta con mis relaciones, no se meta con mi vida. Y cuando pensamos en este cuadro, que un cordero es llevado al matadero, un cordero está trasquilado, un cordero es destrozado y no hace nada. Y hablando del Mesías, dice que todos se burlaron de él, todos hicieron contra él muchas cosas y él no dijo nada. No sé, hermano, en usted, pero al preparar este sermón a mí se me levantó una, vamos a llamarle ira santa, como muchos le llaman al enojo. No hay tal cosa, hermanos. La única ira santa es la ira de Dios. La de nosotros es totalmente pecaminosa. Pero en mí se levantó un sentido oye, espérate un momento. Y no abrió su boca. Mira lo que le hacen. Un sentido de indignación. El justo es matado, el inocente es abusado, el manso es despedazado. Y en el Antiguo Testamento el Cordero siempre se ve como el siervo sufrido, el sacrificio perfecto por la maldad de otros. Y llega un momento que uno dice, espérate un momento, ¿hasta cuándo? En el Nuevo Testamento, la figura del Cordero es reemplazada, la sombra, la figura, el tipo, es reemplazada por la realidad. Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Y sabemos este texto muy bien. Juan estaba bautizando en el desierto y ahí estaba en el río y se acercó la multitud. Y él, viendo la multitud, vio a Jesús. Y él declara en Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí a Jesús, he aquí al Mesías, he aquí al siervo humilde, he aquí al que vamos a despedazar, he aquí al que vamos a matar, he aquí al que vamos a quemar, he aquí a aquel que va a ser sacrificado. Pero ahora no tenemos a los corderitos del templo, ahora tenemos al hombre de verdad, al siervo de verdad.
este tema del Cordero y su sacrificio, el precio que pagó, sigue en las epístolas. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, allí él nos exhorta a vivir de una manera santa. Él nos exhorta a dedicarnos a vivir para Cristo. Y es interesante cómo él da este mandamiento. La razón por la cual él da este mandamiento en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Por qué debes tú vivir santamente? ¿Por qué, según Primera de Pedro, capítulo 2, tú debes ser una piedra viva en la iglesia? ¿Por qué tú debes servir? ¿Por qué debes tú estar comprometido con Cristo y su causa? ¿Por qué debes tú vivir santamente? ¿Por qué debes tú glorificar a Dios en todo lo que haces? El texto dice, sabiendo. Si usted no sabe esto, hermanos, usted no va a vivir para la gloria de Dios. Pero el que sabe y cree esta verdad, ahí está la base de todo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Ya el Nuevo Testamento no ve los sacrificios. Ya el Nuevo Testamento no ve a los corderitos. Ya el Nuevo Testamento no ve el altar con los holocaustos. No, el Nuevo Testamento ve al Cordero en vivo. Y de hecho, demanda que nosotros entendamos que Cristo es nuestro Cordero para que podamos vivir santamente. Si no sabemos esto, si no tenemos esa raíz teológica del Cordero de Dios en nosotros, no vamos a vivir para la gloria de Dios. Alguien dijo, Dave Harvey dice en su libro, Cuando pecadores dicen que sí, que todos los problemas en el matrimonio son problemas teológicos. Y yo voy a añadir, todos los problemas que tú tienes son problemas teológicos. Todos. Es que yo no quiero teología. Pero es que la vida mía, yo estoy pensando ya que ya está bueno para mí, ya yo estoy... Teología mala. Pero que yo voy, que ya estoy viejito y tengo que... Teología mala. Pero es que hay otras teología mala. Pero que hay otros lugares donde... Teología mala. Teología mala. O, de otra manera, mala teología. La razón por la cual tú eres una piedra viva en la iglesia es porque Cristo murió por ti y derramó su sangre por ti. La razón por la cual tú sirves con firmeza y con ahínco hasta que Dios por los moños te saque de aquí, y ya me estoy quedando calvo, hermanos, o sea que va a ser difícil, un poquito difícil para él sacarme de aquí. Pero la razón por la cual servimos aquí no es por lo buenos que son ustedes. Son buenos, gracias a Dios. Pero es porque la sangre preciosa de Cristo me ha redimido y me tiene aquí. La razón por la cual queremos vivir santamente es porque Cristo nos ha redimido por su sangre. Precio fue pagado por nosotros. Primera de Corintios 6 dice que el precio fue pagado aún por nuestros cuerpos y nuestros cuerpos no son de nosotros. Hermanos, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, es tu sustituto ante Dios.
El Cordero de Dios es el pago a Dios por tus culpas y tus pecados. El Cordero es quien te salva de la esclavitud del pecado. Y la victoria de los santos está en el Cordero. Después de haber visto al Cordero así en manera general, hermanos, tema general, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vamos ahora a entrar al segundo punto, que es ver al Cordero específicamente en el libro de Apocalipsis. Y allí al Cordero se le añade algo. Mientras que en el Antiguo y el Nuevo Testamento vemos a Cristo como el Cordero sacrificado por nosotros, el siervo amable, el humilde, el manso. En Apocalipsis, Cristo se ve en dos aspectos. Primero, el Cordero Salvador, y ese es el mismo que tenemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, Cordero Salvador. Pero también nosotros tenemos el segundo aspecto, y es el Cordero Ajusticiador, el Cordero Juez, el Cordero León. Primero veamos al Cordero como Salvador. ¿Ustedes se acuerdan en Apocalipsis 4? Hay una visión en la que Juan está allí, el trono está en el centro, hay un mar de cristal, los 4 seres vivientes están y luego los 24 ancianos están alrededor. Y esa visión es grandísima, la gente alaba al que está sentado en el trono y todos están como expectantes, alabando a aquel que está sentado en el trono, que determinamos que es Dios Padre. En el capítulo 5, se muestra que Dios Padre tiene un libro en la mano y la mano de él sale con un rollo. Y ese rollo es un libro que tiene 7 sellos. Y hay un problema. Dios Padre está extendiendo el libro para que alguien lo abra, pero no hay nadie quien lo pueda abrir. De repente, en la escena, aparece alguien. Juan llora antes de que apareciera. Y Apocalipsis 5:5, Juan llora porque no hay nadie que pueda abrir el libro. Y en Apocalipsis 5:5, un anciano le da la respuesta. Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Juan, no llores. Hay alguien que es poderoso para abrir este libro, para desatar sus sellos, como vimos en los decretos en cuanto a la historia y llevarlos a cabo. ¿Y quién es? Él es el león de Judá. Cuando hablan de un león, hermano, ¿qué usted se imagina? Un león poderoso, rugiente, fuerte. También se dice que el rey, la raíz de David, habla de su rey. El león, rey de los animales. David, rey de reyes. Bueno, señor rey. Oye, está, como diríamos en mi país, el papaupa de la matica. Él va a ver al león rugiente. Él es el león de los leones, Él es el rey de reyes, Él es el todopoderoso. Lo interesante, hermanos, es que en el versículo 6, cuando Juan mire lo que él ve. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie, ¿qué? Un cordero. Un cordero como inmolado,
que tenía 7 cuernos, y sabemos que eso significa todo el poder, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Eso es el Espíritu Santo. A Él se le da el enviar el Espíritu Santo a la tierra para abrir los ojos de los pecadores, conquistar. Él es el león, pero es un cordero. Yo sabía que los dominicanos teníamos algo correcto en la manera que nos llamamos unos a otros. Porque aquí a Jesús se le llama 2 animales contrarios, león y cordero. En dominicana decimos nosotros, mira, ese caballo es un león. Eso es un tipo, una persona que es fuerte, pero también que es valiente. Ese tipo está medio chivo. Eso en mi país significa es medio mentiroso, medio... Ese chivo es un culebro. Ese tipo que es medio mentiroso es bien falso, es como una culebra. En dominicana hablamos así. De hecho, los presidentes nuestros le ponemos nombres de animales. Y aquí a Jesús se le llama como 2 animales, pero representando algo bien grande. Que el león de Judá, el poderoso, también es el Cordero Salvador. Y Él manda su espíritu para salvar, para traer convicción de pecado. Y se nos presenta que este león de Judá en realidad es un cordero inmolado. Y es este cordero inmolado que toma el control de todo lo que pasa en la historia, como vimos, y Él usa todos los eventos de la misma para salvar a los que están inscritos en el libro de la vida. El curso de la historia, en cierto modo, es el proceso por el cual Dios salva a los suyos de toda nación, tribu, lengua, para su gloria. Pero segundo y último, vemos al Cordero como victorioso y como juez. Y aquí yo voy a decir algo, hermanos. Toda la ira que todas las ovejas del mundo se han guardado para ser ovejas, aquí se desata. Todos los abusos que le hicieron a las ovejas, aquí se desata. Cuando Juan describe en el capítulo 14 a aquellos que siguen a la bestia, él dice en los versículos 9 y 10, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y óigame bien ahora, hermanos, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ya el Cordero no es el manso, hermanos. Ya el Cordero no es aquel que tú le puedes hacer lo que tú quieras. Ya el Cordero no es aquel que tú ves aquí en medio nuestro, que oímos de Él cada domingo y no le hacemos caso. El Cordero ahora se levanta en contra de todos y los castiga con su ira, y Él está frente a ellos mientras ellos son consumidos por su ira. En Apocalipsis 17 se presentan a los reyes de la tierra ofreciéndose a la bestia para irse en contra del Cordero. ¿Y cuál es la respuesta del Cordero? ¿Quedarse callado? No. Versículos 13 y 14 de Apocalipsis 17 dice, estos, los reyes, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Hermanos, el Cordero no se deja ya. De hecho, en su próxima venida, Él no vendrá a lidiar con pecado. Él viene a aplastar a sus enemigos, a poner su bota, su pie encima del cuello de sus enemigos.
Y la ira del Cordero es tan grande que cuando sus enemigos la ven y entienden, ellos prefieren la muerte. Ellos prefieren la muerte. Apocalipsis 6:16 dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, el Dios Padre, y de la ira del Cordero, Dios Hijo, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mátennos piedras. Hay muchos que creen que por matarse, por morir, se van a escapar de Cristo. Los adventistas tienen una doctrina muy falsa y muy perniciosa, muy peligrosa, y es que ellos dicen que no hay infierno, al igual que los testigos de Jehová. Y lo peor que te va a pasar es que tú te vas a convertir en nada. No, amado hermano, no. Amado, déjeme decirte algo. La ira del Cordero es peor que la muerte. La ira del Cordero es peor que la muerte. El Cordero ha sido bueno para contigo, te ha dado chance para arrepentirte, has despreciado su llamado y un día se volcará con su ira en contra tuya. Tú estás aquí y muchos de ustedes han estado aquí desde el principio y no conocen al Señor todavía, y lo que están haciendo con una camisa de humildad, y ay, yo soy tan pecador que Él no me puede perdonar, hermanos, es desafiando la ira del Cordero. Gracias a Dios que todavía es hoy. Y hoy es el día de rendirte a Cristo. Hoy es el día de decir no más juego en la iglesia. Hoy es el día de decir yo voy a dedicarme a mi Cristo en mi iglesia. Yo no voy a jugar. Me voy, no me voy, no me voy, me quedo, no me voy. Vengo cuando me da la gana, no vengo cuando me da la gana. No. Hoy es un día que tú debes verte frente al Cordero. No estoy frente al Cordero Salvador, frente al Cordero Juez justo. Hoy es el día de venir a la cena del Señor con un corazón limpio por su sangre. Hoy es el día de entender que pecas y que lo que necesitas es su gracia. Hoy es el día de recibir su perdón. Pero también hoy es el día de dar su perdón a otros. Con esto en mente, hermanos, vamos a pasar a la cena del Señor.